Listo. Hola, muy buenas noches. Somos el equipo integrado por Cintia, Yocabet, Mari Carmen, Belén y su servidor. Esta actividad trata de compilar las generalidades conceptuales de la metodología desde una perspectiva general para el módulo 614, metodología en el método científico y la evaluación psicológica, que corresponde al tutor Mario Fausto Gómez Lamont. Gracias. La siguiente, por favor. A modo de introducción, la intención de este trabajo es darle un enfoque de perspectiva de género para no reproducir prácticas discriminatorias en la investigación, en la docencia y en la atención a pacientes, ya que estos enfoques tienen un modelo basado en la parte biomédica, ¿no? La siguiente, por favor. Con lo que corresponde al concepto de género, la Comisión de Derechos Humanos define a este como aquel que se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos de una sociedad, considerando apropiados ya sea para un hombre o para una mujer, quedando claro entonces que estos roles son un constructo social y se pueden variar, ¿no? Cuando hablamos de trabajar con una perspectiva de género en la psicología, es fundamental para, repito, no reproducir prácticas discriminatorias en la investigación. Siguiente lámina, por favor. Trabajar desde una perspectiva de género va a permitir al psicólogo tener una comprensión integral del sujeto, cómo influyen sus roles, sus expectativas sociales en la identidad, en las conductas, en los sentimientos de la persona. Esto nos permite identificar, distinguir también una etiología, ya sea de origen biológico, psicosocial y sobre todo para no estar perpetuando estereotipos de género y que puedan generar un sesgo en el momento de realizar una intervención. Más adelante mi compañera comentará un poco más al respecto. Asimismo, lo que corresponde a una ética profesional que demanda al psicólogo es dar un trato respetuoso al paciente independientemente del género, ¿no? Se requiere una sensibilidad de género en el mismo para evitar cualquier tipo de discriminación. Es importante siempre mantener la confidencial de la información del paciente y se debe tener empatía, ser comprensivo, ser consciente de las diferencias culturales que pudieran afectar también así a las necesidades del paciente. A continuación, los dejo con mi compañera Mari Carmen. Gracias. Muy bien, para pasar al tema de género y conocimiento, de acuerdo a la exposición de Huereca, hablaba sobre el antropocentrismo, que todas las ciencias están centradas bajo una visión masculina, que por lo tanto otros autores, entre ellos Montserrat Moreno, habla de ciencias cíclope, que tienen solo un ojo, una sola perspectiva de cómo abordar su objeto de estudio y que es importante retomarlo y conocerlo para prevenirlo en un futuro. En la siguiente, por favor. Retomando en este sentido, hablan sobre tres diferentes estructuras o formas de ver el género, desde la vista individual, estructural y simbólico. El individual, pues como constructo del individuo o de la persona. El segundo, en temas de actividades sociales y entre los grupos. Y el tercero, a nivel simbólico, cultural, metáforas, las dicotomías que forman parte de nuestro lenguaje. Y en la siguiente diapositiva, y para centrarnos un poco en el abordaje de los sesgos de género que pueden existir gracias a este conocimiento, es importante identificarlos, saber cómo identificarlos, que pueden ser demostrables, que son medibles, que están centrados en una visión masculina y que construyen una visión parcializada de la realidad. Y estos sesgos pueden ser de muchas formas. Entre ellos está la ginopia, la invisibilidad del trabajo, la expropiación intelectual, por ejemplo, que no se le dé el mérito a la persona que está haciendo o que recibió esa o logró esa investigación. En una entrevista psicológica, nuestros sesgos de género son presentes y están latentes, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ellos para poder disminuir ese riesgo y poder tener la sensibilidad de escuchar y tener una óptica muy abierta. Y ahora pues paso a darle la palabra a mi compañera Belén. Dentro de la metodología que se usa para la mayoría de las investigaciones, siempre se centra en los conocimientos o en las investigaciones anteriores que ya se han realizado y como se mencionan, estas son centradas en el patriarcado o en el heterocentrismo.
Y para estas investigaciones un poco más centradas en los géneros, en las orientaciones sexuales de las personas, se intenta cambiar esto. En cuanto a la investigación cuantitativa, se espera que la información que se obtenga sea desegregada por sexo principalmente, que las personas o que lo que se investiga se pueda diferenciar entre hombres y mujeres y tiene que ser representativa, tiene que representar a un cierto grupo de personas con características específicas. También es importante que los fenómenos a observar sean concretos para que podamos tener una mejor perspectiva de lo que se está investigando y sea muchísimo mejor. En cuanto a las investigaciones cualitativas, se utilizan mucho las entrevistas para poder conocer mejor las perspectivas y los pensamientos de las personas y también es importante poder conocer su historia de vida, poder conocer qué cosas les han llevado a estar en donde se encuentran y cómo afecta esto a cómo se sienten en sus lugares de trabajo, con sus familias e inclusive en sus ámbitos sociales. La siguiente, por favor. Para esto se ha plantado mucho usar la metodología feminista. En esta metodología es importante las emociones de las personas, está abierto al medio ambiente en el que se desarrollan las mismas y en cuanto a sus características, utiliza una combinación entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa para poder tener datos tanto estadísticos como datos de las personas, de sus sentimientos, de las experiencias que han tenido y de cómo estos influyen en sus vidas. Los investigadores deben tener una posición política que sea transformadora y estar empapados como del cambio, de que las investigaciones van más allá de tener un dato sobre un cierto grupo de personas que no está implicando a todos. Dentro de estas metodologías es importante también verificar o que dentro de las características los grupos sean muy homogéneos, poder hacer investigaciones y evaluar las condiciones y características de cada grupo específico. Puede ser por género, puede ser por sexo o por orientaciones sexuales. Y es muy importante considerar a las mujeres como objeto de estudio para intentar evitar las prácticas discriminatorias. También hacer cuestionamientos de todo lo que se está evaluando constantemente para poder progresar. Y la siguiente, por favor. Es importante considerar que dentro de esta metodología y dentro de las investigaciones que se usan, el conocimiento que se tiene actualmente venir desde el patriarcado o desde prácticas discriminatorias, tenemos que buscar formas de que esta metodología se adapte a las personas, de que inclusive los instrumentos de evaluación que usemos sean acordes a cómo están las personas, a lo que están sintiendo y las condiciones que tienen. En adelante, mi compañera Cintia va a hablar un poco en cuanto a las variedades de las entrevistas. Muchas gracias. Sabemos que la entrevista es una de las herramientas más importantes que hay en psicología para obtener datos acerca de la persona o de una situación concreta que esté pues viviendo un individuo. Permiten que el psicólogo o el profesional de la salud mental pueda también hacer de su conocimiento el entorno, los antecedentes para tener toda la información requerida y poder ayudar a hacer una intervención correcta. Hay diferentes tipos de clasificaciones de las entrevistas. Una de ellas es la clasificación por su estructura. Sabemos que hay entrevistas abiertas que son las más conocidas porque en psicología son más flexibles en el sentido en que la conversación es más natural, fluye y no es tan restrictivo a lo que sería a lo mejor una entrevista en donde se orienta más a preguntas cerradas de sí o no. Puede ser igual estructurada o semiestructurada, estructurada que se puede entender como un guión muy fijo, muy poco flexible, en donde no hay mucho espacio para que el profesional de la salud o el investigador pueda a lo mejor obtener más datos. Y algo intermedio o algo que también se utiliza mucho es una entrevista semiestructurada, en donde además del guión que a lo mejor puede estar previamente establecido, sí hay flexibilidad para explorar más puntos y con esto obtener pues, más información acerca del problema que se está tratando. Lo que es la entrevista cualitativa es muy importante porque tiene que
El psicólogo o el profesionista de la salud mental tiene que estar muy bien preparado porque tiene que explorar todas las experiencias, todo lo que comentaba mi compañera anteriormente, va más allá de la estadística, sino en cuanto a sentimientos y en cuanto a qué le está pasando realmente a la persona, además de datos duros y números. Entonces es muy importante la preparación que se debe de tener para evitar algún sesgo que pueda a lo mejor tardar en que se obtenga la información correcta y no se esté a lo mejor anteponiendo alguna percepción errónea que ya se tenga desde antes de parte del entrevistador. Finalmente, el objetivo que tienen las entrevistas también puede servir para clasificarlas. Por ejemplo, tenemos las entrevistas laborales que sirven para cubrir alguna vacante en algún puesto de alguna empresa, a lo mejor para hacer alguna promoción, las entrevistas psicopedagógicas que tratan dentro del entorno de una aula de verificar qué problema está ocurriendo con algún proceso de aprendizaje y cómo es que todos los factores pueden jugar para que se supere ese obstáculo. De orientación vocacional, que también va ligado un poquito a lo que es la laboral, surge más bien en el ámbito académico respecto a qué la persona puede hacer o qué aptitudes tiene para desarrollarse académicamente, y finalmente la investigativa, que sirve para recabar datos ya más específicos y detallados acerca de una pregunta que justo detona la investigación. Entonces, voy a darle la palabra a mi compañera Ocabet para que pueda continuar. Yo voy a hablar acerca de la entrevista conductual. Bueno, la entrevista conductual nos apoya en la recolección de datos que van a dar cuenta de las conductas, problemas que estamos estudiando en el usuario. Este tipo de entrevista puede considerarse una evaluación mixta, ya que aparte de recolectar información de manera verbal, también podemos observar directamente durante la sesión cómo es que se comporta el usuario. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos de la entrevista conductual está principalmente recabar información detallada y relevante sobre la conducta problema. Lo que nos va a ayudar a poder conseguir este objetivo es conocer los antecedentes, cómo surge esta conducta y cuáles son sus consecuencias para posteriormente poder elaborar un diagnóstico. Siguiente, por favor. Dentro de la entrevista conductual van a existir diferentes tipos, como por ejemplo la entrevista de investigación y epidemiológicas, la entrevista conductual de evaluación de problemas, la entrevista para el diseño de intervención y la entrevista para la evaluación de intervenciones. Comúnmente, para poder determinar la existencia de problemas psicológicos, se va a utilizar la entrevista conductual de evaluación de problemas. Siguiente, por favor. Dentro de los ejemplos de intervención clínica para la violencia de género, van a existir principios básicos que deben regir la forma en que se realiza esta intervención, principalmente para los hombres que van a ejercer violencia de género. Entre ellos está que la violencia es aprendida y que existe un desequilibrio por la cultura patriarcal en la que vivimos. La violencia siempre va a ser una falta a los derechos humanos y el que agrede siempre va a ser responsable de la conducta. Para finalizar, entre algunos de las diferencias que encontramos entre la entrevista conductual y la entrevista médica estructurada, es que además de que esta entrevista también se va a encargar de recolectar información, lo va a hacer sobre todo en contextos sanitarios más específicos y va a estar basadas en guiones de preguntas predeterminados, ya que es una entrevista estructurada, como lo mencionó mi compañera Cintia. Y por su parte, la entrevista conductual va a tratar de realizar una descripción más detallada, concreta y objetiva, donde se pueda visualizar los rasgos del comportamiento del usuario. Para concluir, la psicología clínica es indispensable que el profesional de la salud mental tenga su práctica con perspectiva de género. Bueno, esto nos va a permitir como profesionales que sea posible entender las vivencias que todos los pacientes tengan en cuanto a sus relaciones personales y cómo se autoperciben.
Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. A continuación les dejamos nuestras referencias. Gracias. Gracias. A ver, un segundito para